Decía el maestro Alfredo Molano que emigrar no siempre es cruzar fronteras. A veces es quedarse resistiendo en la esquina donde uno nació. Hoy, en las crónicas de Vince, nos montamos en un taxi cualquiera de Cúcuta. Pero el viaje será distinto. Al volante, un padre, en el espejo retrovisor, un rapero, en la radio, su voz y en cada calle recorrida, un verso que no se rindió. Bienvenidos a las crónicas de Vincent, donde las historias no solo se escriben con tinta, también se escriben con cicatrices, con sombras y luces de aquello que fuimos y de lo que aún podemos ser. El día de hoy nos acompaña un poeta urbano de Cúcuta. Les hablo de Shami el Rapsista. Esto es Las Crónicas de Vincent. Shami, nos conocemos desde hace varios años, llevamos siendo muy buenos amigos, es de esas amistades que pueden pasar los años y aún se mantienen. Y déjame decirte que para mí es un honor que estés aquí, de verdad es un honor y bienvenido a las Crónicas de Vincent. Gracias por la invitación, Vito. eh, Complacido. Shami, iniciemos con el primer verso. ¿Dónde inició todo? Cuéntanos, ¿dónde nace tu carrera como rapero, como poeta callejero? ¿Fue en un barrio, en una esquina, en la radio? ¿Y cuándo fue ese primer momento? ¿Cómo inicia todo? Bueno, digamos que desde niño me gustaba escribir, escribía cartas por encargo, poemas por encargo, que si había alguna poesía para la izada de la bandera o algo así, eh, a mí era el que se lo encargaban en el salón. eh, Pero bueno, pasa el tiempo, crece uno escuchando la música que a uno le gusta, lo que ofrece la radio, y a mí me gustaba más que todo Control Machete, Molotov, eh, estaba muy de moda Sandy Papo, pero a mí no me gustaban las que sonaban en la radio, sino las que venían dentro del trabajo, dentro del álbum, que eran más rap que las mismas que sonaban en la radio. Me acuerdo que había un grupo acá en Cúcuta que se llamaba Melado con Plomo. Me gustaba muchísimo. eh, Había un grupo, o hay, porque todavía está el grupo, en Venezuela, Guerrilla Seca. Eso eran como mis inicios cuando estaba niño, pero el tiempo va pasando, el sistema lo va uno empujando como a esa que usted tiene que producir, porque si no produce, no encaja en el sistema, ¿cierto? Entonces me dediqué a laborar y me dediqué a manejar taxi. Manejando taxi, conocí a un señor que en paz descanse, Carlos Esteves, eh, quien su hijo estaba reuniéndose con lo que siempre había buscado inconscientemente, pero que él sí se estaba reuniendo con ellos, los raperos de aquí de la ciudad de Cúcuta. Los que habían en ese entonces, que no eran muchos, eh, y dijo, bueno, llegué a recoger el carro esa tarde y llegué más temprano de lo normal. Y el hijo de don Carlos Esteves, hablo de Carlos Esteves, hijo, eh, que es Scarface, siempre lo menciono porque es así. Estaba escuchando una música que yo no había escuchado porque en Cúcuta no se oía, a un tal Nach Scratch, un rapero español muy bueno. Y yo, ¿qué es eso que está escuchando? Nach, él lo dice así como tan normal, Nach. Yo, ¿y usted dónde consigue esa música? No, pues por internet. Y yo, ok, no todos tenemos la oportunidad de tener internet en la casa, dije yo en mi mente. Y okey, tan chévere, ¿y qué más escuchas? No, cuando me muestra Nash, me muestra Porta, me muestra ese FDK que fue FDK el que boom. Y a mí siempre me ha gustado esa música y siempre he escrito cosas. Yo, pues el jueves nos vamos a reunir con el crew, me dice me dice Scarface. Bueno, si escuchas ese sonido es mi hija, que ahorita tenemos que ensayar algo en lo que estamos camellando. Bueno, el asunto es que
me dice, el jueves nos vamos a reunir. Eso era un lunes. Y pues si tiene algo escrito, lléguese con ese escrito y le hacemos. En ese entonces estaba sonando por ahí Tego Calderón y como para hacer más o menos referencia al tiempo. Eso fue en el 98, no, perdón, en el 2008, más o menos en el 2008. eh, y listo, entonces me dediqué yo a escribir mi primer canción de rap como tal canción. Tomé una canción de Tego Calderón como para medir los tiempos de cuánto puede durar, porque si me pongo a escribir, puede durar 10 minutos la canción, entre rima, verso, prosa, ¿cierto? Y dije, bueno, estas son las estructuras más o menos así. Nunca había escrito una canción, me tocó guiarme. Listo. Pero yo escribí un vallenato. Yo escribí un vallenato en ritmo de rap que se llama Amor Mortal, que fue mi primer canción de rap que escribí y nació por allá por la calle Séptima de San Miguel, en una historia real de alguien a quien yo veía rogando por amor. ¿Ha escuchado una frase que dicen por ahí? Si quiere, móntamelos, pero no me dejes. O sea, como que mónteme cachas, pero no me dejes. Bueno, más o menos eso era lo que él le decía. Él decía como que engáñeme con él, pero no me deje. Y yo como que escucho la frase y yo como que no, esto ya es. Y el desenlace de esa historia es feito. El desenlace de mi historia de amor mortal es peor. Pero así nace mi primer canción, así nace como que, porque yo llego con esa canción allá a la reunión el jueves sin aprendérmela, solo escrita y repasada y más o menos qué estilo iba a tener, que no se pareciera al de Tego, sino que tuviera como mi propio estilo. Y, y, y llegué a esa reunión, estaba ya Leo, estaba ya Pepe, estaba ya Scarface, estaba mm, Caos, que ya no cantan, Checa creo que también estaba, no recuerdo. Bueno, Jota, creo que sí estaba Jota, que está en Australia ahorita, no me acuerdo si estaba o no estaba, pero creería que sí porque estaba Leo. Y estaba Hesner Durán. Y, y pues tocaron la guitarra y yo leyendo la canción ta, y dijeron, uy, está muy buena, hay que grabarla. Y yo dije, entonces, sí soy, sí me llamo, me ericé, como dicen por ahí, y, y así empecé. Esos son, de cierta forma, de una manera resumida, así empezó Chami el Rapsista, aunque ahí todavía no me llamaba Chami el Rapsista. Recuerdo que luego me escribí un tema que se llama Vecinos, que ese fue el primero que grabé, no grabé primero Amor Mortal, sino Vecinos, eh, de la mano de Checa, de la mano de Checa, eh, y la mostré, se la mostré al crew, eh, del cual fui muy allegado. No fui como tal quinta con quinta en ese entonces, que era, pues, bueno, yo creía que sí, pero fui muy amigo del crew y yo llegaba a parchar con ellos, pero por raticos, porque yo tenía que seguir laborando. Eh, y entonces llegué ese día, y bueno, sí, ¿qué tal? ¿Cómo es que yo puedo, Chami? Y tal. Y yo, pero Chami. Chami, hablemos de un álbum que me gusta mucho, que es el álbum Ruleteando. Em, los que hemos tenido el privilegio de escuchar este álbum, hay una dualidad hermosa, ¿sí? Entre lo urbano y lo íntimo, que era lo que mencionaba anteriormente. Tú aquí oxiginas ese rap de pronto underground y le das ese, lo alimentas de otros géneros. ¿Qué te inspiró a hacer este trabajo y qué quisiste contar con él? Bueno, Vito, que entre rimas, pasajeros, calles, familia, bueno, hay que aclarar que cuando Ruleteando se empieza a gestar, mi hija todavía no estaba. Pues mi hija nace en el 2014, ¿cierto? Y yo empiezo este álbum con Vecinos, Rock and Rap,
Amor Mortal, que fue el tercer tema que grabé, que fue el primero que escribí, como le decía, eh, pero fue el tercero que grabé. eh, y así poco a poco se van juntando las letras, por ejemplo, Falso Luto es un tema que yo escribí porque un conocido que era enfermo de la cabeza, todo el mundo lo como que, pues, era enfermo de la cabeza y no le gustaba bañarse y donde llegaba, pues, lo corrían, pero cuando lo necesitaban por mandados y le decían: "Venga", eh, pero pocos dicen: "No, no, nada, Chucho, 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 echa para allá, Chucho, váyase de aquí, Chucho, fuera de aquí, Chucho". Pero cuando murió, tan bueno que era Chucho. No se metía con nadie, tan servicial que era. Y yo dije: "Vea, pues, qué falsedad tan berraca". Entonces, y luego viendo en el taxi las demás historias de cuando alguien, sí, fallecía, por muy malo que fuera, como dicen por ahí, no hay muerto malo, por eso nace Falso Luto. Besos en el cuello, que es la historia repetida de muchos romances. eh Está, por ejemplo, un suceso inesperado. Suceso inesperado es una historia de un compañero que se accidenta fuerte, termina en el hospital, necesita una transfusión, alguien le va a donar sangre. Pues yo pongo que es otro compañero, pero en la vida real no fue así. Y, y, y alguien le va a donar sangre y su sangre no fue compatible porque estaba, pues, tenía el virus del VIH. Eh, Así poco a poco se fue nutriendo, no se llamaba ruleteando, pero luego cuando me entero que voy a ser papá, eh, que yo creo que fue el último tema que grabé, que fue en el 2013, mi hija nace en el 2014, Solo es soñar, me di cuenta que estuve como en la búsqueda de algo, como hacemos los taxistas cuando estamos buscando el dinero, que nos vamos a dar vueltas por la calle, por el centro, por los barrios, nos vamos a ruletear. Así mismo estaba yo con esas canciones, como buscando mi hilo conductor. Y al darme cuenta que voy a ser papá, al darme cuenta que voy a ser papá, me doy cuenta que encontré mi hilo conductor, que por ahí es que tengo que seguir, y a ese periodo le llamé ruleteando, y ahí fue cuando me animé a subirlo a YouTube, a agruparlo en YouTube y a compartirlo en Spotify, que de hecho creo es el único álbum que tengo en Spotify, eh, ruleteando. Por ello se llama ruleteando, sí. Anteriormente decía que nosotros tenemos historia, y es que tú y yo, junto a Lucho Carrillo, eh, gran amigo, gran familiar cercano, teníamos un programa que se llamaba Frontera X, ¿no? Era un magazine que transmitíamos por YouTube. Tú presentabas una sección de música donde pues logramos entrevistar a varios artistas que en su momento hoy en día están consagrados, pero nosotros tuvimos el privilegio de entrevistarlos. Em, Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo te pareció esa experiencia cuando cuando fuiste mi socio en Frontera X? ¿Qué significó para ti hacer televisión con esa voz cucuteña, con ese ambiente, con ese sabor de la ciudad de Cúcuta? Uy, Frontera X, claro, me acuerdo, una vez entrevistamos a un artista de talla nacional e internacional, Alejo Pez, sí. Tuvimos a Sombello, tuvimos a Freeman, claro, muy bueno, chévere. Y eso me animó para yo hacer un programa que se llamó Jueves de Featuring, que era con un parcero, Toño, por allá los capítulos están en YouTube, donde yo invitaba al artista o a la agrupación que cantara su canción preferida o la que estuviese mostrando, y yo luego hacía un feat rapeando sobre su propia letra, con su música en vivo, y eso fue genial, y eso lo hicimos previo a la pandemia, y nosotros lo de Frontera X también lo hicimos. Oiga, ¿por qué no seguimos? Ah, en esta frontera, ¿se vive o se sobrevive? Dímelo tú, Vito, que tuviste que ir a Bogotá a camellar un tiempo.
¿Se vive o se sobrevive? Digo que es la frontera cucuteña, Cúcuta como frontera, ahorita, hoy día, porque tuvo su época gloriosa. eh, la frontera es como escuela de resistencia o resiliencia. Y pues yo amo mi ciudad y creo que tengo que aportar desde lo que sé, desde lo que veo y desde lo que aprendo que aún no sé, pero que lo puedo aprender para aportar para que esta frontera vuelva a crecer y vuelva a ser lo que alguna vez fue o para lo que está destinada a ser. Chami, yo siempre digo que nuestro lugar seguro es el mejor lugar para contar historias. Sin embargo, Cúcuta ha sido un lugar seguro, pero también ha sido un lugar de retos. Cuéntame cómo ha influenciado este lugar o qué representación tiene este lugar en tus canciones, en tu vida artística. Eh, yo creo que Cúcuta va a volver a renacer y muchas, muchas de mis letras están enfocadas a ello. Por ejemplo, mi más reciente canción con mi hija Mardia se llama Cúcuta. Está como enfocada a eso, a mostrar lo bonito de la ciudad. En su momento con la problemática de la migración venezolana, yo planteé una canción con un big boss, Dogor Beatbox, que se llama eh, Frontera, Frontera Beatbox, eh, y habla sobre ese problema de esa situación, de ese momento, de cómo la gente dormía en el suelo, de cómo la gente se venía de Venezuela buscando un mejor porvenir, eh, pero pues se encontraba con una pared, ¿no? Porque infortunadamente nuestra ciudad estaba administrada por personas que pareciera que no amaran realmente a su ciudad y solo se enfocan en su familia, como que yo estoy aquí en este cargo para ayudar a familias que lo necesitan. Sí, que de la familia de él y sus amigos. Esto, yo creo que la frontera es eso, es escuela para mucho, para el arte. Nos toca aprender cómo distribuirlo. Nos toca aprender a distribuir nuestra experiencia al mundo y poder vivir gracias a nuestra experiencia, que es como que en eso estoy ahorita, aprendiendo a distribuir mi experiencia para poder contársela a otras personas para que su resiliencia les sirva para llenar la nevera. Bueno, a aprender a que llene mi nevera para enseñarle a otros cómo hacerlo. En eso estamos. Bueno, los que somos amigos de Chami, los que seguimos de cerca la vida social de Chami, sabemos que eres un padre consagrado. Mi pregunta es la siguiente, ¿cómo logras equilibrar el arte con la responsabilidad de ser padre y además con la responsabilidad de ser un trabajador consagrado también? ¿Cómo ha influido tu hija en tu vida, tu familia y eh, ciertas personas en tu forma de pensar? Hablando de fronteras invisibles, yo sé que esto no está dentro de las preguntas, pero me acordé de la vez que por pasar de San Miguel a Cundinamarca, es más, no había pasado porque yo estaba en la acera todavía de San Miguel y llegaron los de Cundinamarca y no me mataron porque la vida me tiene acá para algo. No sé si, yo creo que todavía no he cumplido mi propósito porque no hace mucho tuve un accidente fuerte y aquí estoy ileso. Eh, en esa época me acuerdo que me fueron a disparar, me colocaron la pistola en la frente sin ser malo, porque yo incluso estaba camellando, iba a hacer un mandado, un encargo de la fábrica en la que yo laboraba, eh, iba a comprar un galón de detergente de líquido, un kilo de detergente en polvo, una escoba, un trapero, un balde, me acuerdo. eh, y me colocaron la pistola así en la frente y se encasquilló. Y había plan B, y como que explótelo, eran 3 el de allá, explótelo, explótelo. Yo: "No, está", se encasquilló.
el de este lado con el revólver guarda la pistola, saca el revólver, en esas uno de los dos grita los tombos, uy, se salvó y me pegan un cachazo y quedé viendo estrellitas y cuando ya pude ver no había nadie. O en una época, o en una época por robarme un carro me apuñalaron, tengo 6 cicatrices gracias a ello. Eh, bueno, pero hablando de fronteras, estábamos en lo de las fronteras y y y esa frontera de eres artista, eres papá, estás laborando para ganarte lo de llenar la nevera. Son esas líneas que le toca a uno tener muy bien equilibradas, porque si se dedica mucho uno a una sola cosa, o a una cosa más que a la otra, pues se descuidan las otras 2 y bueno, me he dedicado más a ser papá, que eso me empuja a llenar la nevera y eso me ha llevado a dejar un poco de lado, seguir grabando, seguir produciendo, pero he seguido produciendo. Hace poco subí un tema hablando de la problemática desde mi perspectiva que se llama Catatumbo Resiste, de la problemática en el Catatumbo. Claro, esa es mi opinión, es mi perspectiva. Yo siento, pienso que es así. Se la he mostrado a algunas personas que viven allá y me dicen, le atinó, pero pues también es su perspectiva. Faltaría conocer a alguien que esté del otro lado, que escuche el tema, que no se ofenda y no me vaya a decir, ¿sabe qué? Tenga. No, mentiras, fuera el chiste, que me diga, ¿sabe qué? Le atinó, aunque no sé si pensaría así. Eh, pero sí, se llama Catatumbo Resiste, eso es lo más reciente que he hecho. Tengo muchos temas más escritos por producir, pero pues hay que llenar la nevera. Como le dije hace poco, me asienté, o sea, estoy ahorita en la banca con los ahorros resistiendo. Eh, Son esas fronteras que invisibles, imaginarias, que nosotros mismos nos ponemos a veces y a veces no nos deja ir un poco más allá. Yo creo que gracias a esta entrevista que me estás haciendo, Vito, gracias a este espacio de las crónicas de Vincent, estoy cayendo en cuenta que tal vez debo empezar a correr un poquito esas líneas para ir un poco más allá. Por eso, gracias por el espacio, Vincent. De verdad que sí, porque estoy cayendo en cuenta en ello. Eh, pues estoy enfocando mucho a mi hija, le encanta la música, ahorita la escuchaban por ahí que estaba haciendo ejercicios de afinación. No sé si se alcanzaron a escuchar, pero sí estaba en eso porque tenemos que ensayar ahorita unas canciones para un par de concursos en los que está inscrita. Hay un par de eventos en los que vamos a cantar juntos. Hace poco estuvimos cantando juntos en las ferias de Motilones. Genial, nos fue espectacular. Invité a unos amigos a tarima, nos fue espectacular. eh, y pues, parce, Vito, gracias por el espacio, gracias por ayudarme a reflexionar con respecto a las fronteras, porque las fronteras siempre han sido invisibles. Pensar que hayan vallas, hayan muros, hayan talanqueras reales, pero para poder pasar, por ejemplo, a otro país, pero son invisibles porque podemos rodear esos muros. eh, y hay que empezar a pensar en las líneas, en esas fronteras. Abrazo para toda la comunidad de las crónicas de Vincent, tanto los que oyen como los que ven en las diferentes plataformas. Chami, gracias por acompañarme en esto que se llama Las Crónicas de Vincent, donde las historias no solo se escriben con tinta, también se escriben con cicatrices, con sombras y luces de aquello que fuimos, de lo que aún podemos ser. Gracias, Vito, por la invitación. Espero haber sido elocuente, espero haber sido lacónico, eh, y espero muchos éxitos para ti y para todos los que nos están viendo, para todos los que nos están oyendo. Me he sentido como en casa, qué espacio tan bacano. Saludo desde su tierra, amigo Vito Serrano. Soy Chami el rapsista. ¿Cómo fue? Las crónicas de Vicen y el niño de los ojos color café. En la casa, Chami el rapsista. Cúcuta. Recuerden
que me pueden seguir a través de TikTok, YouTube y Spotify como Las Crónicas de Vincent o a través de mi Instagram como Vito Serrano, escritor. Los invito a adquirir mi libro a través de Amazon, el libro, y continuar apoyándome. Las Crónicas. Les recuerdo que mi libro, Las Crónicas de Vincent, ya está publicado en Amazon, donde pueden ustedes acceder a él y continuar apoyando este proyecto. La mejor vibra para cada uno de ustedes. Bye bye. Esto es Las Crónicas de Vincent.